Ok, este es el problema más sencillo del examen, ¿sí? Del segundo parcial del anterior semestre. Lo hemos hecho en clases iguales este semestre, entonces, bueno, no hay ningún inconveniente. Es un programa que está en su guía igual, pero aquí solamente lo único que cambia es que me da dos temperaturas diferentes. La temperatura de infinito del aire y la temperatura de los alrededores son diferentes. En el problema de su guía y demás eran iguales, ¿no? Pero bueno, o sea, tampoco eso va a afectar en algo, digamos. Entonces me dice, un fabricante produce placas de absorción que tienen un tamaño de 1,2 por 0,8. Entonces me da las dimensiones, ¿no? 1,2 por 0,8 metros. Para que se usen en colectores solares, el lado posterior de la placa está intensamente aislado. Entonces, repito, nos vamos a hacer igual, es convección natural. ¿Sí? Como les digo en el examen, si entra full convección natural. Ahí está. Pues aquí está mi placa. No me da un espesor, nada, así que yo estoy haciendo solamente por hacer. Sí, mi placa de absorción es esta. Y te dice que aquí abajo la placa está aislada intensamente, ¿no? Entonces va a tener esta forma seguramente, ¿no ve? Todo esto es un aislamiento. ¿Ok? Ya. Tanto que su superficie frontal está recubierta con cromo negro, el cual tiene una absortividad de 0,87. Entonces me da la absortividad del cromo negro para la radiación solar y una emisividad de 0,09. Entonces me da la emisividad. Considera una placa de este tipo colocada horizontalmente en el exterior en aire estático a 25 grados. Me da la temperatura infinito. La radiación solar incide sobre la placa a razón de 700 watts metro cuadrado. Entonces me da una densidad de flujo de calor que incide sobre la placa, o sea, del sol y demás va a llegar un Q. Y este Q es 700 watts metro cuadrado. Tomando la temperatura efectiva del cielo como 10 grados. Entonces siempre que le sale temperatura del cielo y demás, es temperatura de los alrededores. En este caso es 10 grados centígrados. Determine la temperatura de equilibrio de la placa de absorción. Ustedes saben que esta placa de absorción va a tener una temperatura de pared, ¿verdad? Entonces acá los alrededores se dice, o el cielo, ¿no? Entonces esto es los alrededores. Y me da la temperatura de los alrededores, que en este caso es 10 grados centígrados. Además me da la temperatura del aire estático, ¿no? Por algo es convección natural, ¿verdad? Porque si tuviera alguna velocidad y demás, ya es convección forzada, ¿ok? O sea, siempre hay velocidad, no siempre el viento se mueve, pero la velocidad es pues súper baja, entonces puede ser despreciable, ¿ok? Listo. ¿Qué tal si el Reynolds le sale un Reynolds de 1, un Reynolds de 0,8? Eso es convección natural, es una velocidad súper baja, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Aquí tengo aire estático, eso me dice el enunciado. Obviamente yo voy a tener la temperatura infinito y el H, ¿no? El H yo no lo conozco. Este amigazo de acá no lo conocemos. Entonces hay que determinar. ¿Ok? Entonces lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no ve? La placa, como me da temperatura de los alrededores, va a perder calor por convección y por radiación, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir la absortividad? Es lo que esta placa se va a calentar, ¿no? Va a cargarse de calor, para que me entiendan. Si se va a calentar, y el calor que va a absorber la placa es alfa por Q. O sea, todo el calor que la placa va a absorber, si gusta, es alfa por Q.
es lo que la placa va a absorber. Mejor no lo pondremos así porque cacho, nos vamos a confundir. Ya, el calor que va a estar en la placa, si gustan, es alfa por Q, ¿ya? Eso mejor. Ok, alfa por Q es el calor que va a estar en la placa. ¿Entienden? La placa se va a calentar y va a retener alfa Q. Sí, este Q es un Q que va a incidir, ¿no? Pero el calor que en sí va a estar en la placa es alfa Q. Entonces la placa va a perder calor por convección natural. Entonces voy a tener densidad de flujo por convección. Y por radiación, densidad de flujo por radiación. Entonces, ¿qué se va a cumplir aquí? Que el calor alfa Q tiene que ser igual al calor convectivo más el calor de radiación. ¿Ok? Es eso básicamente, ¿sí? Es eso. Si quieren lo pueden ver incluso este alfa Q como una entrada útil, digamos. Es lo que va a entrar a la placa. Alfa Q. ¿Y qué es lo que va a salir? Alfa Q es la entrada útil y lo que va a salir es esto. La entrada total, véanlo como Q. Pero no hacemos el balance con la entrada total, ¿no? Hacemos con la entrada útil, alfa Q. Entonces este es un problema del tipo iterativo, ¿no? No tengo la temperatura de pared. Entonces es el más fácil del examen. Bueno, era el más sencillo del examen, ¿no? Entonces acá chicos hay que seguir la serie de pasos que hemos aprendido, ¿no? Entonces acá recuerden que en convección natural los problemas salen en 4 iteraciones, entonces tenemos que hacer 4 iteraciones y vamos a usar la tabla que hemos dicho, ¿no? Que hemos aprendido. Ya, entonces acá pues ya hemos puesto no solución, no, todavía no solución, acá. Ya, entonces paso uno. ¿Qué era el paso uno? Suponer una temperatura de pared. Entonces, en este caso, yo voy a suponer cuántos grados podemos suponer. Recuerden que vamos a sacar la temperatura media, ¿no? La temperatura de película, si gusta. Entonces, esta temperatura media tiene que ser el promedio de la temperatura infinito y la temperatura de pared. ¿Ya? Entonces recuerden que aquí la temperatura infinito me dice que es 25 grados centígrados. Entonces yo debo darme un valor de tal manera que al sacar el promedio se encuentre, ¿no? En ese valor. ¿Ok? Entonces es una placa de absorción solar. Va a ser caliente, ¿no? O sea, eso también tienen que ver. Cuidado le metan, no sé, 20 grados, 25, no. Va a iterar más, porque es una placa de absorción solar, ¿no? Entonces tiene que ser un valor elevado su temperatura. Entonces, yo voy a probar con 75 grados centígrados, ya mi primera suposición. Ya. Entonces el paso 2 es la temperatura media, ¿no? Ya, o la temperatura de película. Ya, la temperatura de película va a ser la temperatura infinito más la temperatura de pared sobre 2. Y en este caso nos da 50 grados centígrados, ¿no? Entonces ahora paso 3, propiedades. Ya, entonces, ¿cuáles serían las propiedades? Ya saben, ¿no? Y en su examen le ponen así, ¿no? En el sistema internacional para el aire, ¿no? Entonces ustedes van a las tablas del aire. Lo que van a hacer es sacar propiedades del aire, ¿no? A la temperatura media, temperatura de película. Entonces, densidad. ¿Cuánto leemos? 1,092. Luego vamos a leer el CP, 1007. Luego vamos a leer la conductividad, 0,02735. Vamos a ver la viscosidad dinámica por 10 a la menos 5. Y vamos a ver lo que es el coeficiente de expansión volumétrica, el beta. Y el beta no es más que 1 sobre la temperatura de película en Kelvin. Y si hacen eso, tendríamos 3,096 por 10 a la menos 3.
Entonces ya tenemos todo, entonces con esto que leemos, los números adimensionales, ¿no? Sería el cuarto paso. Números adimensionales. Ya, súper. Entonces, números adimensionales, primeramente vamos a ver lo que es primero el Prand, ¿no? Viscosidad Cp sobre K. Y el Prand tendría que calcular ustedes 0,7228. Ya, luego tendrían que calcular el número de Grasov, que es gravedad por el beta, en este caso temperatura de pared menos temperatura infinito, densidad al cuadrado, longitud característica al cubo, entre viscosidad dinámica al cuadrado. Ahora aquí la pregunta es, ¿cuál es la longitud característica? ¿No ve? Ya, entonces les voy a presentar las tablitas. Ya, las tablas vamos a ver en un momentito. Entonces recuerden que eso de la longitud característica pues solamente lo sacamos de tablas, no hay que hacer nada más, ¿sí? Entonces déjenme buscar la tabla. Convección forzada, forzada, nada que ver, aquí está. Ya. Tenemos eso, ¿no? Correlaciones, convección libre, flujo externo, placa plana vertical, inclinada y horizontal. Aquí dice placa plana vertical, no me sirve. Placa plana inclinada, te da el ángulo de inclinación, tampoco me sirve. Y finalmente placa plana horizontal, o sea, echadita, la que tenemos en este caso, ¿no? Y sería el Nusselt 38 o el Nusselt 39, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir, no? Quiere decir lo siguiente. Condiciones de aplicación. Medio, temperatura de pared constante. Superficie superior de la placa caliente o superficie inferior de la placa fría. Vámonos al otro. Superficie superior de la placa fría, superficie inferior de la placa caliente. Entonces, obviamente vamos a agarrar este, ¿no ve? El 38, porque la placa de absorción en la parte superior va a estar caliente y la parte inferior va a estar más fría. Es lógico, ¿verdad? Dice que está aislada de paso. Entonces dice que C por el Rayleigh a la N. ¿Ya? Entonces, bueno, obviamente esto está en función del Rayleigh, ¿no? Para elegir el Nusselt, ¿ya? Pero obviamente el Grasov y todo está casado con la longitud característica y la longitud característica es el área de transferencia de calor sobre el perímetro. Ok, entonces es lo que vamos a aplicar para calcular la longitud característica, para calcular el número de Grasov. ¿Sí? Entonces acá te dice el enunciado, bueno, en las tablas diré que la longitud característica es el área de transferencia de calor sobre el perímetro. El área de transferencia de calor va a ser 1,2 por 0,8 sobre 2 veces 1,2 más 0,8, ¿no ve? El perímetro, que es la suma de los lados. Y la longitud característica nos tiene que salir 0,24 metros. Entonces, ustedes van a calcular el número de Grasov con esto. Ya. Ya tenemos la longitud característica que es 0,24. Y el número de Grasov nos tiene que salir 6,496 por 10 a la 7. Ya, entonces con esto calculamos el número de Rayleigh, ¿no ve? El Rayleigh es igual al Grasov por el número de Prandtl. Entonces, el Rayleigh en este caso nos saldría un valor de 4,695 por 10 a la 7. Entonces, digamos que es 4,7 por 10 a la 7. Vámonos a las tablas, ¿no ve? Vámonos a las tablas. Ya, vámonos a las tablas. Entonces vamos a utilizar la ecuación 38, que es Nusselt C por Rayleigh a la N. Entonces, ¿qué valores puede agarrar C? Es en función del Rayleigh. En este caso mi Rayleigh es del orden 4 por 10 a la 7, digamos. 4,7 por 10 a la 7. Entonces, es turbulento, ¿no?
porque 4 por 10 a la 7 es mayor, ¿no? Que 10 a la 7, entonces vamos a elegir este de aquí abajo, turbulento. Sería el C015 por n a la 1/3, por Rayleigh a la 1/3. ¿No ve? Entonces, de tablas, eso estamos sacando con ustedes, ¿no ve? Ya. Entonces acá decimos de tablas, para leer el número de Nusselt. De tablas que vamos a ver. El Nusselt es C por el Rayleigh a la n. Ustedes han leído en función del Rayleigh, el intervalo de Rayleigh, el n es 0,15 por el Rayleigh a la 1/3. Ya, súper. Entonces con esto ustedes tienen que calcular un Nusselt de 54,113. ¿Listo? Listo, ya tenemos el número de Nusselt, entonces el paso 4 sería cálculo de H. ¿Ya? Entonces, bueno, el Nusselt va a ser H por LC sobre K. LC ya tienen, todo tenemos, entonces el Nusselt también. Entonces el H ustedes tendrían que calcular aproximadamente 6,167 por 10, no, ahí nomás no, pero sí, mal, watts, metro cuadrado, grado Kelvin, ¿ya? Eso es el H. ¿Ok? Y al quinto paso, vámonos, ¿no? Que es recalcular la temperatura de pared. Entonces, ¿cómo recalculamos? En este caso, tengo que hacer un balance de energía, tengo que relacionar la temperatura de pared. Entonces, es lo que les había explicado, ¿no? El calor útil, que en este caso es alfa Q, va a ser igual a las salidas, ¿no? Hay que hacer un balance simplemente, ¿verdad? Vamos a hacer un balance de energía. Entradas menos las salidas más la generación, el consumo es acumulación. No hay acumulación, no hay consumo, no hay generación. ¿Hay entradas? Sí. Alfa por la densidad de flujo. ¿Cuáles son las salidas? Menos el calor por convección, menos el calor por radiación. Obvio, todos son densidades de flujo de calor, ¿no? Igual a cero. No estoy trabajando con flujos, estoy trabajando con densidades de flujo de calor. Ya, entonces acá tenemos que alfa, ya, alfa Q nomás lo voy a dejar ya. Alfa Q va a ser igual a el calor por convección. Ya, el calor por convección, pues ustedes saben que es H, bueno, es la densidad de flujo. Temperatura de pared menos temperatura infinito. Más el calor por radiación, que ustedes saben que es la emisividad. Como es densidad de flujo no hay área, directamente es constante Stefan Boltzmann. Acá. Temperatura de pared, yo voy a trabajar todo en grados centígrados, ya le voy a sumar 273 a la cuarta. Menos temperatura de los alrededores más 273, ¿no? A la cuarta. Ok, y todo esto, bueno, es eso, ¿no? Entonces acá hay muchas maneras de hacer. Si quieren ustedes se pueden avivar y pueden decir que esto es cero para la primera iteración. Y aquí solamente ya tienen todos los valores, ¿no? Lo único que tienen que hacer es hallar una temperatura de pared. Entonces de ahí, digamos, podrían partir, ¿no? Como una primera suposición para su temperatura de pared, porque esto va a hacer que un poco cambie, pero en sí el valor ya lo tendrían cerca, ¿no? Esto, porque el H yo no conozco, ¿no? Por eso hemos hecho tanto show, no conozco el H. Entonces podría ser esto cero y empezar a trabajar con esto, ¿no? Con esto. Entonces mi única incógnita aquí es temperatura de pared, no hay que iterar nada, digamos. Entonces aquí ustedes con esto darían su primera suposición, porque el valor va a estar cerca de ahí. Así van a iterar menos, ¿sí? Eso ya es avivarse. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazar todo lo que es constante, que en este caso sería 0,87, que es la absortividad, por la densidad de flujo, que es 700.
Esto es igual a H, lo voy a poner con celeste porque es lo que no conozco. Y obviamente acá sería la temperatura de pared, pero calculada, ¿no? Entonces, esto lo voy a borrar. Ya, va a ser temperatura de pared calculada menos la temperatura infinito, que en este caso es 25, más la emisividad 0,09 por la constante de Stefan-Boltzmann 5,67 por 10 a la menos 8 por temperatura de pared calculada más 273 menos temperatura de los alrededores, que es 10 más 273, que va a ser 283 a la cuarta. Ok, entonces esta ecuación es la cual vamos a emplear para recalcular nuestra temperatura de pared. Ok, esa es nuestra ecuación, que ustedes para cada iteración lo único que van a cambiar es el H es lo que va a variar, lo demás es lo mismo, de ahí van a ir iterando, ¿no ve? Todo el H nada más es lo que va a variar. Entonces acá vamos a decir que resolviendo la temperatura de pared calculada nos tendría que salir 111,06 grados centígrados, que obviamente es diferente a la temperatura de pared que ustedes han supuesto que era 75 grados centígrados, ¿no? Es mucho mayor, ¿sí? Entonces hay que volver a hacer todo el procedimiento, ¿no? Pero recuerden que es convección natural, chicos, ¿ya? Entonces en convección natural los valores no convergen de manera uniforme, o sea, no convergen rápido, saltan, tienen fluctuaciones, o sea, digamos tienen 111, luego puede que lo van a iterar, les puede salir, digamos, no sé, 120, luego puede bajar otra vez hasta 109, luego puede subir otra vez hasta 110, digamos, luego puede subir otra vez hasta 112, digamos, y luego otra vez puede bajar a 110, vuelven a iterar 110. Entonces, son los problemas de convección natural. Tal vez exagerado en los valores que les he dicho, pero fluctúa mucho, ¿entienden? Fluctúa bastante. Ya. Entonces, para la segunda iteración, lo que yo hice es lo siguiente. Antes de eso, voy a copiar la tablita un cacho y para ir a rellenar los valores. Super, entonces ustedes ya tienen su tablita. Ya, entonces aquí dice, ¿no? Análogamente, ¿qué es lo que vamos a tener análogamente? Vamos a tener lo siguiente. Sí. Primero vamos a copiar la tabla, ¿no? Bueno, los valores que hemos utilizado, ¿no? Primero lo que hemos hecho es suponer una temperatura de pared. Luego hemos calculado temperatura media o temperatura de película, densidad, Cp, conductividad, viscosidad, el beta. Con eso hemos calculado el Prandtl, el Grasov, el Rayleigh, el Nusselt. Con el Nusselt hemos calculado el H. Con el H hemos calculado, bueno, hemos recalculado la temperatura de pared, ¿no? Como les digo, los problemas de más antes eran, las tablas eran monstruosas, eran grandotas. En este caso es hasta ahí nomás, ¿no? Tampoco hay más procedimiento. Pero sí era larga la parte de la iteración porque son 4 iteraciones. Entonces nosotros hemos empezado con un valor de 75 grados centígrados, ¿no? Y hemos calculado 111,06. Entonces, como les decía, chicos, los valores fluctúan, ¿no ve? Entonces yo no voy a empezar acá otra vez con 111, porque va a bajar. Va a bajar harto, entonces no tiene sentido hacer esto. Lo mejor que ustedes pueden hacer en este caso es darse un valor un poco mayor, ¿sí? Un poquito mayor. En este caso yo me voy a dar un valor de 115 grados, ¿ya?
Voy a suponer con eso. Porque acá para la primera iteración la temperatura de película me ha salido 50 grados, ¿no? Y acá la temperatura de película me salió 70. O sea, lo bueno es que las propiedades van a estar en tablas. ¿Ok? Entonces ustedes van a calcular todo este rollo y van a sacar una temperatura calculada de ¿cuánto? A ver, a la segunda iteración. Sí, segunda iteración. 100, fíjense, ha bajado más. 100,321 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, fíjense, de 115 ha bajado más, ¿no? A 100. Porque primero, fíjense, he supuesto 75, ¿no ve? Y ha subido a 111. Luego he supuesto, fíjense, 115 mayor a 111 y ha bajado a 100. Como les digo, fluctúa bastante, fíjense. Ya, y va a haber un punto en que sí se va a estabilizar, pero tarda. En convección natural se tarda bastante. ¿Ya? Entonces, ahora aquí yo voy a calcular todo esto con un promedio, ¿sí? O sea, ustedes si quieren pueden poner este acá, ¿no? Este 100,321 aquí. Y comenzar con el procedimiento, lo mismo, ¿no? Pero en este caso yo me voy a avivar. Entonces voy a trabajar aquí con una temperatura promedio, ¿sí? Eh, ya, lo voy a llamar TS promedio. Entonces acá lo voy a poner aquí abajito, ¿ya? TS promedio. ¿A qué va a ser igual? A los valores que hemos calculado más antes, 111 y 100. Entonces aquí va a ser 111,06 más 100,321 sobre 2, o sea, el promedio, ¿no ve? Ya, entonces, ese valor, con ese valor vamos a trabajar, chicos. O sea, en convección natural deben trabajar de esta manera, ¿sí? Deben hacer así las iteraciones, porque los valores fluctúan mucho. Entonces, en este caso, la temperatura promedio es 105,69 grados centígrados. Entonces, yo voy a trabajar con temperatura promedio, con 105, ¿sí? ¿Con qué color lo hago con este? Voy a trabajar con 105,69 grados centígrados. Ya, fíjense que este valor de acá, este 105,69, ya, vamos a hacer esto mejor. Ya, este 105,69 está aquí. Ya, listo. Entonces acá la temperatura de película obviamente ya va a salir decimal. 65,345. Entonces ustedes van a leer todas las propiedades, ¿no ve? Y vamos a calcular, obviamente van a calcular el H, van a calcular otra temperatura. Entonces la temperatura que calculamos para la tercera iteración es 102,111, ¿sí? O 11, perdón. Fíjense, chicos, que ahora ha vuelto a subir la temperatura. Entonces, si ustedes hacían con 100, solo 100, ya iba a subir. Entonces, no se estabiliza fácil. Incluso tal vez ni siquiera iba a llegar a 102, tal vez iba a llegar a 101. Entonces, por eso deben hacer esas mañas, ¿no? Para poder hacer más rápido. Ya, finalmente, vamos a trabajar con el valor, con este último valor. Eso siempre van a hacer en la tercera iteración. En la tercera iteración entran nomás con este valor. Yo voy a entrar con 102,11. O sea, con el valor que han hallado más antes, con ese valor le meten nomás, con este. 102,11. Con ese valor le meten ya para la cuarta iteración, porque en la cuarta iteración sí o sí ya les va a salir. ¿Sí? Sí o sí ya les va a salir en la cuarta iteración. Entonces, vamos a hacer todo el procedimiento. En este caso, la temperatura de película sería 63,56. ¿Ya? Y obviamente van a calcular sus propiedades, sus números adimensionales. Y, sorpresa, la temperatura, ¿cuánto creen que va a salir? Va a salir 102,9. ¿Sí?
Entonces fíjense que ya se ha estabilizado. En la cuarta iteración fija se va a estabilizar. Fija. Entonces voy a copiar los h's que hemos hallado, ¿no? Para la primera iteración, el h que hemos hallado era 6,167. Para la segunda iteración, el h que vamos a hallar va a ser de 7,204. Para la tercera, el h nos tendría que haber salido 7,012. Y para la cuarta iteración, el h nos sale 6,93. Incluso pueden hacer una quinta si quieren. Ahí ya les va a salir casi lo mismo, ¿no? Pero en este caso, chicos, es natural con que salga similar. 102,11 con 102,9. No hay tanta diferencia. Fíjense, a diferencia de 105 con 102. Ahí sí nomás hay diferencia. Pero 102,9 con 102,11 no hay tanta, ¿no? Entonces, aquí dicen, por lo tanto, la temperatura de pared en el equilibrio es, aquí se pone, ¿no? TS. TS supuesta es aproximadamente TS calculada y es igual a 102,9 grados centígrados. ¿Listo? Listo, chicos, este problema era así cortito, ¿no? No era tan largo, pero la clave era hacer estos promedios, redondear, deben hacer eso, ¿sí? Eso es lo que deben hacer para calcular. O sea, obviamente esto no lo hago para no perder tiempo con ustedes, para que vean el video más rápido, ya, pero háganlo así, ¿sí? O sea, así tienen que rellenar su tabla. Obviamente ustedes su tabla en el examen deben rellenar todos los espacios, ¿no? Y aquí poner el número de iteración. Ah, eso me he olvidado. Pondremos el número de iteración, ¿ya? Aquí va a ser para la primera iteración, segunda iteración, tercera iteración y la cuarta iteración, ¿sí? Y ya, entonces ahora fíjense que vamos a hacer algo solo para curiosear. ¿Qué les había dicho? Que para un valor preliminar podrían calcular una temperatura de pared preliminar, le voy a poner. A ver, voy a calcular una temperatura de pared preliminar que va a ser, como les había dicho, utilizando esta ecuación, pero haciendo el término de la conversión cero. Y les apuesto que nos va a salir un valor muy cercano al que hemos eh, calculado ahorita. ¿Sí? Eso no lo hice en la hojita que he resuelto, pero a ver con ustedes lo vamos a hacer rapidito. A ver, fíjense. Ya, aquí está la ecuación, ¿no ve? Ya, entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Que esto lo vamos a hacer cero al comienzo. Y de acá vamos a calcular una temperatura de pared preliminar. Ya, temperatura de pared preliminar. ¿Cuánto nos sale? A ver, vamos a meter a la calco. Por 700 igual 0,09 por 5,67 por 10 a la menos 8 por x más 273 elevado a la cuarta menos 283 elevado a la cuarta. Voy a iterar por 100 grados, a ver cuánto nos sale. 300. A ver, voy a revisar. 0,87 por 700 es igual a 0,09. La emisividad. 5,67 por 10 a la menos 8 por...
Es que tiene cuatro raíces, ¿no? Tal vez una de esas raíces es eso, está muy disparada. Yo creo que es eso. Vamos a resolver por cero, a ver. Esta es una de las raíces. Aquí era la cuarta, no he puesto. Tú saca eso, a ver. Sale 322, muy grande. Más, a ver, el h que hemos hallado aquí arriba, que les he hecho en la tabla. A ver, le voy a poner 6,93. X menos 25. Ujú. Bueno, en este caso se ha disparado mucho, ¿no? El valor. 322 nos ha salido. Que, nada que ver con los valores, ¿no? Ya, entonces a veces pasa eso, ¿no? En este caso para probar hemos hecho, ¿no? 322. O sea, la convección corrige mucho esto. Ya, pero bueno, era para ver, ¿no? Para ver qué tal. En este caso no ha salido un valor cercano. ¿Qué quiere decir eso? Que predomina la convección, ¿sí? Más que la radiación predomina la convección. Porque fíjense, ¿por qué creen eso? Porque la emisividad es muy pequeña, ¿sí? La emisividad es bien chiquitita. Entonces va a predominar la convección. Ahora, ¿cómo podemos ver eso? ¿Qué tal ahora si este término yo lo voy a hacer cero? Todo esto. O sea, yo lo voy a eliminar ese término de aquí. ¿Ya? Y veremos cuánta diferencia hay. 0,87 por 700 entre el h que hemos calculado. A ver, sí, 6,93 digamos. Más 25. 112, fíjense. Si lo hago cero el término de la radiación, o sea, si ahora el término de la radiación yo lo elimino, o sea, esto lo hago cero, y de acá solo despejo la temperatura de pared, no sé por qué se ha borrado. La temperatura de pared igual preliminar, pero cuando la radiación es cero, me va a salir 112,88. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que predomina la transferencia de calor por convección más allá que de la de radiación, porque la emisividad es muy chica, 0,08. Sí son cosas interesantes que se puede analizar, ¿ok? Pero esa es la respuesta, ¿ok? Entonces ustedes lo rellenan en la tablita, pero en su examen llévense esa tabla. Y lo bueno de la tabla es que les va a servir para más de un ejercicio, ¿no? Pueden hacer ahí dos, tres ejercicios. Dos ejercicios les va a entrar en la misma tabla. Ya, entonces, gracias por ver. Eso era todo.